antes que eso, por favor, si tú conoces a alguien que no llegó el día, llévale una separata o separarlo, por favor. Que ya cuando yo lo voy preparando e imprimiendo, no me lo piden después. So, llévaselo, por favor, y así estamos todos felices. Muy bien, es importante. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. En 2 de Timoteo capítulo 2. Y esto es lo que quiero hacer en este curso, hablando fíjense bien en la pizarra, por favor. Le queremos saber cómo estudiar la Biblia, y la verdad es cómo estudiar y interpretar la Biblia. Y esto es lo que voy a intentar en esta hora de cubrir. ¿Por qué estudiar la Biblia? Número 1, el problema de la motivación. 2, los fundamentos bíblicos para el estudio de la Biblia. 3, persiste en lo que has aprendido. 4, sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación. 5, sabiendo que de quién has aprendido. 6, escritura inspirada por Dios. 7, escritura útil para redarguir, corregir y para instruir en justicia. Y dice, preparado para toda buena obra. Y número 8 es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para el fin, para toda buena obra. Y luego la Biblia como revelación. Esos son los conceptos que vamos a tratar en esta hora de cumplir. ¿Amén? Y es importante de acercarnos ahora. Y lo que tú debes hacer es siempre tomar esta clase como estudiante de interpretar la Biblia y luego aplicarlo, ¿no?, en el estudio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Amén? Esa es la idea. Vamos a comenzar, por favor, con 2 de Timoteo capítulo 2. Capítulo 2 en versículo 15. En versículo 15, por favor. Y luego voy a leer primeramente de la versión de la Biblia de las Américas, ¿no? Y luego voy a leer nueva versión internacional. Y luego voy a leer la versión católica, Dios habla hoy. Y luego voy a tratar con la versión amplificada, ¿no? Vamos a comenzar 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y el curso aquí es BI 210, cómo estudiar y interpretar la Biblia. Comenzamos. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, subrayar esa palabra, que maneja con precisión la palabra de verdad. En la nueva versión internacional, ¿no?, y esa versión ha mejorado bastante. Cuando salió al principio era, ¿quién sabía dónde sacaban los conceptos? Pero mira bien, dice esto así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Note en la Biblia católica, Dios habla hoy, lo dice de esta forma: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Si tú lo sabes, esta versión es más precisa y asemeja más al idioma original. Lo voy a leer de nuevo. Dice esto, porque la gente me pregunta, ¿por qué tú siempre citas la Biblia católica? Bueno, primeramente, si tú no sabes, ellos habían tenido los mejores eruditos y profesores en la lectura y la escritura de la palabra. Ahora, que su práctica está desconectada de la palabra es otro asunto. Pero en términos de llegar al grano, ¿no? Y si tú has notado que muchas veces en la radio y en televisión, yo y el pastor Joe y el hermano Héctor también utilizamos esa versión porque llega más a la definición, el significado, el sentido del idioma original. Otra vez, en la nueva versión internacional, Dios habla hoy, dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un obrero de valor comprobado. Ahora, cuando dice valor comprobado, está hablando de que alguien ha sido puesto a prueba, ¿no? Amén. Dice como un trabajador que no tiene que avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Y luego la versión amplificada, ¿no?
Y esa versión, tremenda versión, pues bien difícil encontrar en Latinoamérica, bien difícil, pero es la Biblia amplificada. Ahora, ahí el propósito de esa versión es amplificar, ¿no?, el sentido, pero conforme al idioma original. En esta versión dice esto en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice: estudia y anímate y haz todo lo posible para presentarte a Dios probado por prueba. Un obrero que no tiene motivos para avergonzarse, analizando correctamente y dividiendo con precisión, manejando correctamente y enseñando hábilmente la palabra de verdad. Amén. Vamos a hablar primeramente del problema de la motivación. Es aquí donde me he dejado la semana pasada en nuestra clase, el problema de la motivación. Y es importante observar que el tema de este manual no es cómo leer la Biblia, sino cómo estudiar la Biblia. Ahí está ¿te recuerda que aquellos que vieron el programa con el pastor Tabapagán la semana pasada, el pastor Joe en Santiago, capítulo versículo 8, la diferencia entre dudar y no creer, ¿no?, o rechazar, ¿no?, o la incredulidad? Hay una tremenda diferencia entre esas dos palabras, ¿no? Bueno, aquí hay una tremenda diferencia entre estudiar, ¿no?, entre leer y estudiar. Somos llamados a estudiar, no solamente leer. Ahora, en hebreo, la kinga es la palabra que nosotros utilizamos en español, es leer, ¿no? Pero leer en hebreo no es leer como nosotros lo entendemos, es estudiar, al propósito de buscar al fondo, para aplicarlo en la vida. El leer bíblicamente no es solamente que los ojos vayan bailando sobre una página blanca con tinta negra. ¿Cuántas veces tú has leído algo, lo leíste, pero no lo entendiste? Porque no fuiste más al grano, más al fondo. Esta es la idea, ¿no? Hay mucha diferencia entre leer y estudiar. Leer es algo que puede hacerse pausadamente, estrictamente, como pasatiempo, en una forma casual, ¿no?, y desenvuelta. Pero el estudio sugiere labor, sugiere trabajo, sugiere serio, algo, y ser diligente. Y es ahí donde descubrimos que en la iglesia postmoderna de hoy, ¿no?, actualmente, muchos así nos acercamos a la palabra de Dios. Por tanto, he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios. No tanto porque sea simple y aburrida, sino porque es trabajo. Si es que somos honestos, es trabajo. Yo me reúno con grupos de pastores y siempre le hago la misma pregunta. No importa qué país yo estoy, qué idioma, qué cultura, le hago la misma pregunta y lo he hecho aquí. El año pasado me reuní con dos grupos, el más pequeño fue de 27 pastores, el otro fue de 34, aquí en Cusco, ¿no? Y le hice la misma pregunta. Y me citaron para una reunión, si tú conoces aquí cerca de una cultura, donde queda Parque España, ¿no? Ahí hay un restaurante, La Estación. Y ahí tenemos un segundo piso. Y nos reunimos ahí para hablar. No estaba muy seguro del propósito de la reunión, pero ahí nos acercamos. Y le hice la pregunta sencilla. Ahora tengo 27 pastores ahí, ¿no? Y le hice la pregunta: ¿cuándo ustedes tienen la Biblia? Mira, ¿cuándo fue que esta fue una reunión pastoral de hablar de la palabra, ¿no? Y 17 tenían la Biblia. ¿Qué está mal con ese cuadro? Si es una reunión de pastores, que vamos a hablar de la Biblia, 27 presentes y 17 tienen la Biblia. ¿Tú crees que algo no está mal ahí? ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Es igual en las iglesias. ¿Cuántos hermanos tienen la Biblia? Este es un problema grande. Pero hablando con los pastores, le digo: ¿cuántos de ustedes han leído de Génesis hasta Malaquías?
cada palabra. La respuesta, cero. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes han leído de Mateo, Apocalipsis? Nuevo Testamento. ¿Okay? Hubo 4 de 27. Este es el problema grande que tenemos. Este es el problema. Todo el tiempo, los resultados, no importa qué país, qué idioma, el pastorado hoy día es un pastorado débil y súper cultural. Mire bien, por tanto, he aquí, el verdadero problema de nuestra negligencia. Fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea simple y aburrida, sino porque es trabajo. Tú tienes que invertir mucho tiempo en estudiar. Si vas a lidiar y vas a enseñar y vas a predicar la palabra, esto cuesta tiempo, es tiempo. Note bien, nuestro problema no es de falta de inteligencia o de pasión, nuestro problema es que somos perezosos. Por razón ya ve cómo me gano los amigos, ¿no? Karl Barth, el famoso teólogo suizo, escribió en una ocasión que todo el pecado encuentra sus raíces en 3 problemas humanos básicos. Y en su lista de pecados rudimentarios incluyó los pecados de orgullo, ubris en griego, la falta de honestidad y la pereza. Ninguna de estas maldades básicas que queda erradicada instantáneamente por medio de la regeneración espiritual. Ahora estoy lleno del Espíritu. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, si has nacido de nuevo, debes estar lleno del Espíritu, ¿no? O si no, no eres salvo. Pero como cristianos debemos luchar contra estos problemas por medio de un completo peregrinaje. Ninguno de nosotros es inmune. Si vamos a tratar con la disciplina del estudio de la Biblia, debemos reconocer desde el principio que vamos a necesitar de la gracia de Dios para perseverar. Bueno, tú te acercas a leer la palabra, ¿no? Y la tendencia, muchos de nosotros nos sentamos y lo tenemos marcado, con mi amigo dejamos la lectura la última vez, ¿no? Para recordarnos dónde estamos, ¿no? Y nos sentamos y comenzamos a leer. Y terminamos, quién sabe cuánto, de páginas o párrafos o capítulos, ¿no? Y luego lo marcamos otra vez, ¿no? Y lo ponemos en su lugar y le marcamos, le ponemos un papelito, algo, ¿no? O una cintita, ok, para que me recuerden. Y la ponemos abajo, ¿no? Y el problema es que tú estás leyendo humanamente seco. Usted siempre debe de orar y pedirle al Espíritu Santo de iluminar y abrir su entendimiento para oír la voz de Dios en la palabra. Pero nos acercamos a la Biblia solamente leyendo tinta negra sobre página blanca. Pídele al Espíritu Santo cada vez, Señor, abre mi corazón, calma mi alma, ¿no? ¿Ves? Señor, echar afuera todos los pensamientos de estorbo, ¿no? Y ayúdame a comprender lo que me estás hablando aquí. Y es trabajo. La persona dice, no, es fácil, no, es mentiroso. Leer la Biblia es trabajo. A ver, famosa, Carla, cuando fuiste a la escuela para estudiar ser un abogado, ¿fue fácil? Costó, ¿no? Bueno, la Biblia debe costarse. Cuesta, pero tú tienes que apartar tiempo, y eso es lo que el pueblo de Dios muchas veces no quiere hacer. No quiere apartar el tiempo necesario solamente para leerla y estudiarla y comprenderla. Mira, el problema, continuamos, de la pereza ha estado con nosotros desde la maldición de la caída. Ahora nuestro trabajo está mezclado con sudor. Creen que con más facilidad las malas hierbas que el pasto, ¿no? Es más fácil leer el periódico que estudiar la Biblia, ¿no? El periódico y la prensa diaria, depende cómo usted lo nombren aquí, ¿no? Es algo descartable, ¿no?
Mira, frecuentemente, mira, quiero que veas esto conmigo. La maldición del trabajo no desaparece mágicamente por el hecho de que nuestra tarea sea la de estudiar la Escritura. Frecuentemente doy charlas en grupos sobre el tema de estudio de la Biblia. Suelo preguntar al grupo cuántos de ellos han sido cristianos por un año más. Después les pregunto cuántos de ellos han leído la Biblia de cubierta a cubierta, de tapa a tapa. En una ocasión, la abrumadora mayoría contesta negativamente. Me atrevería a decir de que ellos han sido cristianos por un año más, cuando menos de 80% nunca han leído la Biblia entera. En todos los países donde yo he dado clases, yo digo por toda parte del mundo, es el número o la cifra mínima de lo que no han leído toda la Biblia, hablando de pastores, es 80%. So, lo que tenemos es un desconocido, un ignorante enseñando a los ignorantes a mantenerlos desconocidos. Porque es trabajo. Y le dan una charla por 20 minutos. Mira, cuando un grupo se te presenta enfrente de tu persona y tú tienes que enseñar la palabra, tú tienes que comprender la dinámica del ser humano. Típicamente, para consolidar todo el grupo, para que estén en la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, al mismo tiempo contigo, típicamente toma como 20 minutos. Porque la gente sigue entrando todavía y llegan tarde. Aquí somos expertos a arrastrar chanclas, ¿no? Y es normal, es más bien, y somos orgullosos de eso. Pero llegamos todavía con un montón de pensamientos corriendo acá arriba. Cerré la ventana, cerré la puerta, apagué la estufa. Tengo que hacer este manual, cuando termina aquí y la mente está corriendo y el orador, el predicador, el maestro, maestra está de pie y tienen que luchar por los primeros 20 minutos con los sentimientos y pensamientos de su audiencia. Y típicamente para consolidar todo el grupo toma 20 minutos, típicamente, hasta que por fin. Y los primeros 20 minutos perdieron la fundación, el fundamento, los cimientos de lo que usted ha establecido. Ahora se quedan los próximos 20 minutos luchando, ¿ves? Y están corriendo para ver si alcanzan el punto y la declaración con que tú abriste, con que abriste la charla o la predicación o la enseñanza. Ese es el desafío del maestro, maestra, del predicador. ¿Me comprende? Y tú lo descubres al fin. Vete a la puerta cuando tú terminas la enseñanza y pregúntale a cada persona cuando se están despidiendo cuáles fueron los puntos salientes que yo compartí. Y tú descubres que más del 90% no te lo pueden decir. Pero si te hablan, fue bueno. Tremenda enseñanza, gloria a Dios, amén. Aleluya. ¡Ah! ¡Qué ungido! ¿Pero qué dije? No, fue tremendo. ¿Pero qué dije? Fue tremendo. ¿Tremendo qué? ¿Me comprende? Ahora, porque nunca hemos aprendido cómo oír y escuchar. Creemos que el oír y escuchar es solamente utilizando este sentido, estas dos orejas, ¿no? No, es mucho más que eso. Mucho más que eso. ¿Cómo es posible, regresamos, solamente una apelación a la caída radical de la raza humana podría empezar a contestar a esa pregunta? Si usted ha leído toda la Biblia, usted forma parte de una minoría de cristianos, una minoría. Si ha estudiado la Biblia, se encuentra usted en una minoría aún más reducida, aún más. Pregunta, ¿no es sorprendente que casi todas las personas estén listas para dar su opinión en cuanto a la Biblia y sin embargo tampoco la hayan estudiado? ¿Cuánta gente? No, yo no creo en ese libro. Ok, ¿la leíste? No. ¿Tú no crees algo que tú no has leído? Me llama la atención. No, yo no creo que ese libro fue escrito por mí. ¿La has leído? Y el colmo es que el liderazgo espiritual de la iglesia andan igual en la mayor parte de los casos.
A veces parece que las únicas personas que dedican tiempo al estudio de la Biblia son aquellas con las hachas más afiladas para hacerla pedazos. Muchas personas la estudian con el fin de encontrar posibles escapatorias para poder esquivar el peso de su autoridad. La ignorancia en cuanto a la Biblia de ninguna manera se limita a los laicos o la membresía generación del comentario. Yo me he sentado en mesas de examen de algunas iglesias con la responsabilidad de preparar y examinar a seminaristas estudiando con su ministerio pastoral. El grado de ignorancia bíblica demostrado por muchos de estos estudiantes causa consternación. Ahora, comprende algo, que la palabra ignorancia es muy distinta a la palabra estúpido. Son dos conceptos muy distintos, por favor. Todos nosotros somos ignorantes de algo. Cuando el pastor me dijo, vamos a leer esto según la ley aquí en Perú, y dije, ok, estaba leyendo, le hice un montón de preguntas. Él dijo, voy a consultar con Cali y Angélica, porque son abogados. Yo soy ignorante de qué? De las leyes peruanas. Recientemente hice una compra, ¿no? De larga distancia a través de Amazon para traer un equipo aquí y me mandaron que tengo que hacer esto y le hablé con el pastor yo lo estaba mirando y digo, déjame hablar con Belisario y con Ángel. Y luego Ángel me dice, yo leí el email, el correo electrónico y no lo entendí tampoco. Ahora imagínense un extranjero. ¿Es cierto? Y estoy leyendo y digo, pero entendí cada palabra individual. Pero ¿qué es lo que me están diciendo? Ahora, cuando los peruanos lo revisaron, estaban también perdidos. Bueno, en ese caso, imagínense yo. No me dijeron originalmente, no, pastor, solamente haces esto, contéstale. ¿Contestar qué? Pero se supone para tener la habilidad de contestar, tú tienes que comprender la pregunta. ¿No? Y me mandaron ¿dónde es que me mandaste? A la Suna. Y solamente haz esto, ¿ok? Y dijo, y yo frustrado, le dije, yo ni sé lo que me están pidiendo. Ok. Y llamar al hermano Héctor, tú estás vagando o chambeando. Estoy chambeando. Ven a recogerme y llévame a este lugar. Yo ni sé dónde está. Me dijeron, ¿sabes tú sabes dónde está la plaza Alma? Ahí, a la otra esquina. Bendito peruano, o sea, que me hablan como si yo hubiera nacido aquí. Y yo estaba, ¿de qué me estás hablando? Y solamente pide por esto. Yo entro y la señora dice, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo no sé lo que necesito, solamente me mandaron esto. Me dijeron esto. Y la muchachita me mira y le dice a su compañero, bueno, este hombre es de mayor edad, pero ponlo ahí, y fulano tal te va a tratar. Y me pone una sección donde están los ancianitos. Y me llama, me da mi número y ahí me acerco a la ventanilla. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Señor, honestamente no sé lo que yo necesito. Me dijeron, ven aquí y sacar esto. Ok, muy bien. Me dice, bueno, ¿en qué categoría? Pero lo que me calmó es que el hermano Héctor en el camino dice, tú tienes que hacer así. Ahí voy, tenía una idea, pero entro y cuando estoy en la ventanilla el hombre me dice, ¿usted llegó aquí? Sí. ¿Y no sabe lo que tú necesitas? No. Me dijeron esto, ayúdame. Yo ni sé la pregunta que preguntar. Me dijeron, bueno, tenemos 20 categorías para SUNAT. Y yo dije, señor, con respeto, ¿pero qué es SUNAT? Aquí, así hablan aquí, ¿no? Siempre tienen las letras, ¿no? ¿Y qué representa eso? Aquí somos unos locos para eso, ¿no? Y yo estaba, ¿pero qué representa? Y cuando le hablo a la gente en la calle, no sé. Y voy descubriendo que la mayoría andan igual de yo, perdido. Y digo, bueno, señor,
¿Por qué te mandaron aquí? No sé. Eso me combinando yo. ¿Usted tiene una transacción? Sí, compré algo, pero me están pidiendo esto. Ok. So, ahí el hombre me habló, ahí fue bello. Y cuando terminé con todo, él me ayudó, fue muy amable. Y dije, mira, tenemos 20 categorías y comienza él a enumerar los 20. Yo ni sé lo que tú puedes leerlo 20 veces, 20 categorías, y yo no sé lo que yo necesito. Yo hice esto y ahora necesito esto, pero no sé dónde yo voy a encajar en esto. Él dijo, ok, señor, así. So, la muchachita que está en la calle dijo, bueno, ese no es el trabajo de él, de ayudarte así. No, gracias que usted no me está ayudando. y el hombre me dice, ok, so por fin me puso categoría 4. Y yo, ok, categoría 4. ¿Qué es categoría 4? Trabajo. Mírame a mí, ¿tú crees que yo estoy trabajando? ¿Usted es jubilado? Sí. Espera un momento. Y él va, habla con un supervisor, le dice, ahí te vamos a poner, porque es el único lugar que te podemos ubicar. Y dije, pero ¿y cuántas semanas y meses toma todo? No, en 15 minutos te doy todo. Por poco me da un infarto. Dije, usted dijo 15 minutos, no 15 meses. Dije, minutos, ok. Y la cosa es que él me ayudó, ¿comprende? Pero yo no sabía cómo acercarme, ni siquiera lo que yo necesitaba. Así es muchas veces nosotros en la palabra. Leemos, pero no sabemos las preguntas. Por esa razón, la semana pasada le dije, ¿quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? Etcétera. Acostumbrarse a hacer esas preguntas cada vez que tú estás leyendo y tú vas a descubrir que la Biblia es más fácil de lo que tú piensas, ¿no? Ahora, el grado de ignorancia bíblica ha demostrado por muchos de estos estudiantes causa de consternación. Los planes de estudio de los seminarios no han hecho gran cosa por aliviar el problema tampoco. Yo creo que en los seminarios hemos fallado. Hemos fracasado en preparar los verdaderos líderes espirituales de la iglesia, en cuanto la mayor parte son pastores. Ellos van y estudian lo puro académico, pero cuando salen no hayan que hacer y los mandan a una iglesia y luego se gradúan, tienen 22, 23, 24, 25 años. Eso te debe de asustar. Y va a la iglesia, lo asigna a una iglesia. Ahora eres el gran líder espiritual. No, eres el mocoso que ha leído. Tomó exámenes y le dio un papelito y está en la pared. Se graduó de qué sé yo. Y tiene una pareja, han casado 40 años, tienen problemas matrimoniales, se van a divorciar. Pastor, necesitamos consejo. Él tiene 25 años. ¿Qué rayo te va a decir él? ¿Qué te puede decir? Que tú vas a aceptar. Pero él por lo menos te debe de llevar a las escrituras. Pero si 80% es la cifra mínima que no lo han leído, ¿dónde te va a llevar? Te va a llevar, Dios sabe dónde. Muchas iglesias ordenan hombres cada año que son habitualmente ignorantes acerca del contenido de las escrituras. Quedé espantado cuando presenté un examen de conocimientos bíblicos para ser admitido al seminario teológico del cual me gradué, ¿no? Y cuando acabé el examen me sentí avergonzado de entregar mi hoja. Había tomado varios cursos en la universidad de que pensé me prepararía para este examen, pero a la hora de la verdad no estaba listo. Dejé pregunta tras pregunta en blanco y estaba seguro de que me habían suspendido. No vas a entrar. Cuando las calificaciones fueron anunciadas, descubrí que había obtenido una de las más altas puntuaciones en un grupo de 75 alumnos. Y dije, rayo, estamos mal. Estamos mal. Aún con las calificaciones en escala, había muchos alumnos que obtuvieron menos de 10 puntos de una calificación máxima de 100. Mi puntuación fue muy baja, pero aún así era una de las mejores dentro de las malas.
La ignorancia acerca de la Biblia entre laicos se ha generalizado tanto que con frecuencia encontramos a pastores molestos y enojados cuando sus feligreses le piden que les enseñe algo de la Biblia. El grupo que se enoja más cuando se le hace una pregunta son los pastores. Y me quedo ahí, wow. Porque saben que son ignorantes de la Escritura, pero ¿sabe lo que sucede? Ellos interpretan su pregunta como un cuestionamiento. Y tú sabes que hay una diferencia entre hacer una pregunta y cuestionar a una persona, ¿verdad? Pero ellos saben que son ignorantes. En vez de interpretar, bueno, esto es una pregunta sencilla, y en vez de decir, bueno, ¿sabe qué, Silvana? No tengo la respuesta, pero lo voy a buscar. Sencillo, ¿no? Pero mi orgullo no me lo permite. Me molesto con Silvana, me está cuestionando. ¿Me comprende? Porque saben que no están preparados, pero tienen un papelito que dice que está preparado. En muchos casos, el pastor vive en un temor mortal de que su ignorancia se vea expuesta por el hecho de que por ser presionado hacia una situación en la que se espere de él y de él que dé un estudio bíblico. Ahora miramos los fundamentos bíblicos para el estudio bíblico. La Biblia misma tiene mucho que decir en cuanto a la importancia de estudiar la Biblia. Examinemos dos pasajes, uno de cada testamento, con el fin de avistar brevemente estos mandatos. Comenzamos en el Antiguo Testamento, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Repito, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, ¿no? Note que en el Antiguo Testamento sus palabras se usaban para convocar a la congregación a adorar. Leemos. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Casi todos nosotros conocemos estas palabras, pero que viene inmediatamente después de ella. ¿Qué viene después? Ahora, siga leyendo. ¿Ves? ¿Te recuerdas que te dije que con nosotros tenemos el hábito de acercarnos a la Biblia solamente por capítulos y versículos? En lo que pasa con el tiempo, tú vas desarrollando un hábito de estudiar la Biblia así. Permíteme darte un ejemplo. Un ejemplo afuera de la Escritura. La mayor parte de la gente no tiene la capacidad de enfocarse, concentrarse más de 5, 6, 7, 8 minutos. El fenómeno viene de la televisión. Ahora tenemos por lo menos 70 años, 60 años, entre 60 y 70 años empapeados saciados, donde la mayor parte de la gente se ha acostumbrado a ver la televisión. Y típicamente un programa de televisión, 30 minutos. Típicamente, ¿no? Y típicamente lo que pasa es que comienza la hora, ¿no? Y hay un comercial, hay 2, 3, 4, 5, 6 comerciales, ¿no? Y típicamente tú lo ignoras. Y luego vamos a decir que su programa comienza a las 3 de la tarde. El programa actual comienza a las 3 y 6, 3, 8, 3, 10, 3, 4, 3, 5. Hay un montón de comerciales. Tú lo ignoras. Ahora comienza el programa. Y es la apertura, ¿no? Y dura 3, 4, 5 minutos. ¿Y qué pasa después? Otra serie de ¿qué? De comerciales, ¿verdad? Y luego regresa, vamos a decir, a las 3:13. Comienza el programa otra vez. Tú estás enfocado. A las 3:18, ¿qué pasa otra vez? Comerciales, ¿no? Eso sigue, sí. A las 3:22, 3:23, regresa el programa, ¿verdad? Y ahí tú vas hasta las 3, vamos a decir, a las 3:26, 27 máximo. Contenido. ¿Qué pasa después de 3:27? Comerciales, ¿verdad? ¿Me comprende?
¿Qué es lo que ha pasado a través de los últimos 60, 70 años y más? O sea, en los estudios han descubierto que en los últimos 50 años, todos nosotros así hemos aprendido a escuchar, oír y enfocarnos cuando alguien está hablando. So, tu mente toma comerciales. Y es interesante lo que uno ve de acá arriba para allá abajo. La gente saca, ¿no? ¿Y tú crees que están tomando notas? Y están diciendo, oh, mi lista de compras, tengo que hacer esto, tengo que hablar con la hermanita fulana, tengo que hablar con mi mamá, y así. Y luego ellos regresan, el comercio terminó y ellos regresan. Y el problema es que vamos a decir que a las 3:06 tú regresas al programa de pueblos comerciales y ahora tú te tienes que ubicar de nuevo en el tema. Y tú pierdes 20, 30, 40 segundos. Y cada vez que tú regresas después de un comercial, te tienes que ajustar de nuevo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y eso es un fenómeno por todo el mundo, no importa qué cultura, qué idioma. Porque la televisión es la televisión. No cambia. Y tú has desarrollado unos malos hábitos sin saber. Ahora, en esta iglesia se mueren. Porque el pastor va por mínimo 50 minutos y yo 2 horas, ¿no? Y ahí están los hermanos, y mira, ellos están doloridos, porque esto duele. ¿Por qué? Les cuesta enfocar. Si tú entiendes ese concepto, ahora note la pregunta de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Casi todos nosotros conocemos esta palabra. Pregunta, ¿pero qué viene inmediatamente después de ellas? Mira lo que dice versículos 6, 7, 8 y 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Pues sigue leyendo, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y te ves y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, lo que notamos. En versículos 6, 7, 8 es aplicación basada en una verdad que está en versículos 4 y 5. Cuando tú estás escuchando algo, tú tienes que estar haciendo la pregunta, ok, yo tengo que hacer algo con esto. Aplicar. ¿Cómo? Aquí, Dios soberanamente ordena que su palabra sea enseñada tan diligentemente que penetre al corazón. El contenido de esa palabra no deberá ser mencionado en forma casual y ocasional. La orden del día, de cada día, es la exposición repetida. La orden de atarla a la mano, a frente, los postes y la puerta deja claro que Dios está diciendo que la labor debe llevarse a cabo por cualquier método que se requiere. En el Nuevo Testamento leemos acerca de la amonestación de Pablo a Timoteo. Abre su Biblia, 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Le quiero mostrar versículo 14, 15, 16, 17. 2 Timoteo capítulo 3, de versículo 14 al 17. Tú, sin embargo, persistes en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las ha aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Ahora, no te venga algo mío. Quiero que por favor, brevemente, presta su vista en la pizarra y note los puntos. Pregunta, ¿dónde saqué esos puntos?
Gracias. La hermana me dice, ay, pastor, cada domingo nos entrega estas hojas, ¿Dónde tú sacas los puntos? De la escritura. ¿Por qué? Porque mira, un esquema o bosquejo, o no sé qué otra palabra usted usa aquí, nos ayuda a colgar, ¿no?, el sombrero sobre un gancho. Nos ayuda a, ok, ahora sé a dónde voy. Porque nosotros nos falta tanta disciplina, somos tan indisciplinados, ¿me entiende?, que necesitamos poner algo para ayudarnos a enfocarnos. Y el estudio te ayuda a hacer eso. Esta exhortación, regresamos, es tan básica para que comprendamos la importancia del estudio bíblico que nos ordena en un cuidadoso escudriñamiento. Ahora, note, persiste en lo que has aprendido, ¿no? Persiste en lo que has aprendido. Eso debe ser el número 3, yo creo, ¿no? En la pizarra, sí. ¿No? ¿Dónde lo saco? De la escritura. Ahora, ¿qué significa eso? Esta parte de la amonestación pone énfasis en qué. ¿Pone énfasis en qué? En la continuidad. Nuestro estudio de la escritura no deberá ser un asunto de una vez por todas. No hay lugar para aquello de un recorrido general a la ligera. Es necesaria la perseverancia para llegar a un fundamento sólido en el estudio bíblico. Ahora, note la siguiente frase: sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿A qué pregunta? En la escritura, ¿dónde saca eso? ¿En qué versículo? Versículo 15. 3:15. Parte de... Está bien, Salmo capítulo 15, está bien. La cosa es que tú tienes que entender, ¿me entiendes?, que la escritura tiene una continuidad, pero acercarme a ella como versículos y capítulos, la estoy dividiendo y la estoy desconectando. Tenía otra Biblia y cuando tengo la oportunidad lo voy a comprar. Tenía una Biblia que no tenía versículos, ¿no? Y el problema es que la regalé, como siempre. Y la voy leyendo. Y cuando tú lo lees, ignores los versículos, tú descubres, aquí me está hablando de una forma distinta. Es una narrativa, ¿no?, de continuidad. Mira bien, sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué significa? Bueno, Pablo se refiere a la capacidad de las escrituras para dar ¿qué? Sabiduría, ¿no? Cuando la Biblia habla de sabiduría, se refiere a una clase especial de sabiduría. El término no se emplea para connotar la habilidad de ser avanzado en las cosas del mundo o de poseer el ingenio necesario para escribir un almanaque popular de anécdotas. En términos bíblicos, la sabiduría está relacionada con la cuestión práctica de aprender a vivir una vida agradable a Dios. El estudio de la palabra siempre debe llevar, ¿no?, en parejo. Es instruir, redarguir, corregir y instruir en justicia, ¿no? Eso dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no? Y luego el versículo 17 dice que ¿para qué? ¿Al fin de qué? ¿Para hacer qué? Que sean perfectos, ¿no? Maduros, ¿no? Estamos caminando. Cualquier estudio que tú estás realizando, cualquier predicación que tú estás haciendo, ¿no?, es siempre llevar el grupo, ¿no?, al fondo de lo intelectual, de lo que dice la palabra, porque tú tienes que entrenar esta cosita acá arriba, ¿no? Pero luego lo tienes que aplicar, encaminarlo. Sabiduría siempre, uno de los principios de sabiduría es siempre la aplicación, vivirla. Ahora, en vivirla y encaminarla, tú vas madurando y creciendo, porque ahora la experiencia de vivirla te enseña para la siguiente experiencia que tú vas a tener. En términos bíblicos, nos habla muy bien, la sabiduría está relacionada con la cuestión práctica de aprender a vivir una vida agradable a Dios. Una mirada superficial a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento permitiría observar que existe una énfasis abundante clara. Sapiencial es, ¿no?, la sabiduría.
Mira, los proverbios, por ejemplo, nos dicen que la sabiduría comienza con ¿qué? Con el temor de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, ¿no? Por favor, hermana Milda, por favor, leer ahí en la hoja que tú tienes. Dice, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, ahí, ¿qué dice? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Note que dice, el temor del Señor, Proverbios capítulo 1, versículo 7, es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Valerio, ¿qué dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10? El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Noten los principios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Aquí esto es algo práctico, aplicativo, que lo tenemos que aplicar, ¿no? Y el conocimiento del Santo es inteligencia. Ese temor no es un temor servil, sino una actitud de respeto y reverencia, la cual es necesaria para una auténtica santidad. Y muchas veces, porque casi en español, exclusivamente en español, muchas veces utilizamos la palabra temor. ¿En qué términos? Miedo, ¿no? Negativo, ¿no? Es algo negativo, ¿no? Pero en hebreo y en griego la palabra temor no solamente implica eso, pero habla de reverencia, el respeto. Pero la gente dice, no tiene temor de Dios. Porque en el español lo tenemos demasiado limitado. Pero es la única palabra que tenemos en español, ¿no? Porque la alternativa es miedo, ¿no? Y esa está más clara. Estoy temblando, no por el Espíritu Santo, porque estoy asustado. Mire bien. El Antiguo Testamento distingue entre la sabiduría y el conocimiento. Porque trabajé por muchos años en las universidades, ¿no? Y la cosa, y ahora como seminarista en el seminario, veo muchos de los alumnos que entran, ¿eh? Y el problema es que están llenos de conocimiento. Conocimiento sale por las orejas. Se le voltea la cabecita y eso fluye 10 kilos de sabiduría, de inteligencia, ¿no? Pero va por este lado y no hay ni una onza ni una gota de sabiduría. Hay una diferencia entre inteligencia. En la universidad los llenan de información. Y la mayor parte de los profesores tienen un plan y tienen una agenda. Es atraerlo a mi campo de pensamiento, a mi política. Es el lugar, ¿ves?, para distorsionar la verdad. Y el universitario es como una esponja, chupando agua, ¿entiendes? Y chupa cualquier tontería le dan, porque lo pone en términos intelectuales que fascina el alumno. ¿Por qué tú crees que la mayoría está en las calles destruyendo en las marchas? Porque son estúpidos, no tienen sabiduría. Pero son inteligentes, tienen mucho conocimiento, pero no tienen la sabiduría que conlleva con el conocimiento. Ese es el mismo problema en las iglesias. El Antiguo Testamento distingue, hace una tremenda diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Se nos manda que busquemos el conocimiento, pero sobre todo que obtengamos sabiduría. Repito, se nos manda que busquemos el conocimiento, pero sobre todo obtengamos sabiduría. Los conocimientos son necesarios si se da a adquirir sabiduría, pero no son lo mismo que la sabiduría. Por favor, no confunde que tú has graduado de la universidad y tienes un título. Mira, y yo lo he dicho por años. Los hombres más brutos que yo conozco son los profesores en los seminarios. Súper inteligentes, pero no saben cómo vivir la vida común y corriente. Se pueden tener conocimientos sin tener sabiduría, pero no pueden tener esa sabiduría si no tienen conocimiento. Mantenga eso, por favor. Una persona sin conocimiento es ignorante, no estúpido, ignorante. El estúpido es sabiendo ser bien y no hacerlo.
Eso es diferente. Una persona sin sabiduría es considerada necia. En términos bíblicos, la necedad es un asunto moral y recibe el juicio de Dios. La sabiduría es un sentido más elevado a estar al tanto respecto a la salvación. Por tanto, la sabiduría es un asunto teológico. Pablo está diciendo que por medio de las Escrituras podemos obtener esa clase de sabiduría, ¿no?, que concierne a nuestra máxima realización como seres humanos. Nota la siguiente: sabiendo de quién has aprendido. ¿Dónde saqué eso? Según Timoteo, ¿qué? 3:14, ¿no? Dice, tú sin embargo persiste, ¿no?, en las cosas que has aprendido, ¿no?, y que de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Ahora otra vez, la fraseología en este versículo en español nos engaña un poco, porque en el idioma original es más clara. Pero mira bien, pregunta, ¿quién es este quién al cual Pablo se refiere? ¿Quién es este quién al cual Pablo se refiere? ¿Se refiere a la abuela de Timoteo o a Pablo mismo? Esas dos posibilidades son dudosas. ¿Por qué? El quién se refiere a la máxima fuente de los conocimientos. Esta es la clave. ¿De quién? El quién se refiere a la máxima fuente de los conocimientos que Timoteo ha querido decir. Es decir, Dios. Esto se ve con mayor claridad en la frase, toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿te recuerdas que te dije que la tendencia es leer la Biblia en versículos? Pero cuando tú vas eliminando los versículos y tú lo lees con un párrafo de, está hablando de Dios. Pero si no lo leo así, me deja a mí la posibilidad que está hablando de la abuela de Timoteo o de Pablo. ¿Amén? Ese es un ejemplo de lo que estoy hablando. Mira, dice, escritura inspirada por Dios. ¿Dónde sacó eso? 3, 2 Timoteo 3. ¿Okay? So, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué parte de todas nosotros no comprendemos? ¿La T, la O, la D o la A? ¿Entiendes? Eso quiere decir que todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Mira lo que dice en la versión católica. Según Timoteo capítulo 3, versículo 16, Dios hablaba y lo dice así: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y aprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud. En la versión internacional, nueva versión, dice, toda escritura es inspirada por Dios. En la versión amplificada, toda escritura es inspirada por Dios, dada por su inspiración, y útil para la instrucción, para la reprensión y convicción de pecado, para la corrección del error, ¿ves?, y la disciplina en la obediencia, y para el entrenamiento en la justicia, en la vida santa, en conformidad con la voluntad de Dios, en pensamiento, propósito, acción. Ve la versión amplificada y te deja a ti, no tengo salida. Porque esa es una de las cosas de la versión amplificada, te deja encerrado en un rincón. Porque ellos tomaron el tiempo de exclusivamente eliminaron el estudio de habla inglés y fueron directamente al hebreo y griego. Y ahí es donde se quedaron ellos. Y ahora de repente dicen, wow. Esto es, y la versión amplificada siempre implica algo más, mucho más lo que se ha perdido en las otras versiones de la Biblia que tenemos. Ahora, este pasaje, ¿no?, ha sido el punto de enfoque de volúmenes de literatura teológica que describen y analizan teorías de inspiración bíblica. La palabra crucial en el pasaje es el término en griego theopanasto, ¿no?, en griego, ahí está la palabra, ¿no?, que suele ser traducido a la frase inspirado por Dios. Y nos cuesta otra vez en español y termino mi programa en inglés. Las dos versiones
tenemos que luchar para agarrar el sentido. Mira, el término más exacto es respirado por Dios. Respirado. Ahora pregunta, cuando tú usas la palabra inspirado y tú usas la palabra respirado, ¿no son dos conceptos distintos? ¿No? Yo vengo y vengo y le digo, Ángel, te quiero inspirar. ¿Qué estoy diciendo? Lo quiero animar, ¿no? Lo quiero levantar, ¿no? Y hay un sinfín de sinónimos que podemos utilizar, ¿verdad? Pero si yo digo respirar, y ese me queda mirando, ¿qué? ¿Qué estoy diciendo? El concepto no encaja, ¿verdad? Tú dices, ¿verdad? Y cuando estaban traduciendo esto originalmente, ellos estaban, ¿cómo le digo, cómo le digo, mira, Karina, voy a respirar por ti? ¿Cómo funciona eso? Lo que no captamos que respirar por Dios es transmitir el Espíritu de Dios que ahora mora en ti. Esta palabra no es la palabra del hombre, es de Dios. En términos más exactos, es respirado por Dios, de su esencia, de su ser sale, el cual se refiere no tanto al acto de Dios inspirando como respirando. Perdón, puse la palabra mal, es respirando. ¿Comprende? En ese caso veríamos el significado del pasaje, no para proveernos de una teoría de la inspiración, una teoría de cómo Dios transmitió su palabra a través de autores humanos, sino más bien una manifestación del origen o la fuente de la Escritura. Por esa razón se nombra Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías, ¿no? Él es el Logos. Él es la palabra, ¿no? Lo que Pablo le dice a Timoteo, que es que la Biblia viene de Dios, es el máximo autor. No son los pensamientos del hombre, es Dios el que nos está hablando. Aprende, repito, aprende, no estoy estancado. Aprende a oír la voz del Espíritu Santo en las Escrituras. En su palabra. Viene de Él. Lleva el sello de todo lo que Él es. Por tanto, el mandato que se ha de recordar es de quién ha aprendido estas cosas. Ahora, si lo lees como un párrafo, tú descubres que está hablando, lo aprendiste de Dios. El Espíritu tomó tu corazón, te regeneró, te hizo nacer de nuevo, te iluminó tu alma, tu espíritu, ¿no? Y ahora tú estás escuchando, es el Espíritu que te está dirigiendo, el Espíritu que te está hablando. Note, la Escritura es útil ¿para qué? Para enseñar. Una de las prioridades más importantes que Pablo menciona es que es la forma destacada en que la Biblia no es útil, nos es útil. La primera, explícitamente la más útil, es la de enseñanza e instrucción. Podremos tomar la Biblia y sentimos inspirados o conmovidos o experimentar otras emociones. Pero nuestro mayor provecho está en ser instruidos. No, mira, por esa razón cometemos un gran error en las iglesias hoy día, donde tú quieres ser el payaso que quiere entretener a tu pueblo. Dios no te llamó para ser payaso o no siquiera para entretener, te llamó como pastor para entrenar. Entretener y entrenar son dos conceptos muy distintos. La cosa que me ha acusado a mí es que usted solamente habla de la Biblia, solamente quiere instruir. Es la única cosa que me llamó, no me llamó a ser payaso. Usted solamente habla de la palabra. Por eso nos llamó a nosotros. Imagínese la hermana Cana, si tiene que ir a la corte y le dice, mira, ¿qué? Y ella presenta un caso y comienza a hablar. Bueno, ¿sabe qué? Aprendí cómo bailar merengue.
Y da un discurso de merengue, y ahí está el jurado, y está el fiscal, y ahí está el juez. Y en este caso, no voy a hablar de merengue. Te voy a mostrar por qué se está poniendo. Y ellos están, linda Carla, pero ¿y el caso? ¿Me entiende? No estamos aquí para impresionar a nadie. Estamos aquí para entrenar. Y te recuerdo que dije que somos perezosos por naturaleza. Y el problema es que no queremos trabajar, queremos ser entretenidos. Esto es trabajo. Mira, añádese que nuestra instrucción no está en cómo construir una casa o cómo multiplicar o dividir en cómo emplear la ciencia de educación, de ecuaciones diferenciales, sino que somos instruidos en las cosas de Dios. Esta instrucción se denomina útil. ¿Por qué? Porque Dios mismo le da un valor incalculable. A la instrucción se le asigna valor y significado. Un sinnúmero de veces he oído a cristianos decir: ¿por qué necesito estudiar doctrina o teología cuando solamente necesito conocer a Jesús? Yo me quedo ahí. Imaginen que llevan a alguien en un barco en medio del océano y lo tiran en el océano. ¿No cree que nadar es algo útil? Si vas a vivir, vas a sobrevivir. Y el problema es que la iglesia, mira, la iglesia está en un estado de existencia, pero no estamos llamados a existir, estamos llamados para vivir. Otra vez, no hay una gran diferencia entre existir y vivir, ¿sí o no? Por supuesto. ¿Por qué necesito estudiar doctrina o teología cuando solamente necesito conocer a Jesús? Mi respuesta inmediata está: ¿quién es Jesús? Hermano Héctor el otro día estaba hablando de que nosotros tenemos un montón, mira, el pueblo tiene un montón de imaginaciones de quién es Jesús. Jesús Martínez, Jesús Quispe, Jesús esto y Jesús lo otro. No, estamos hablando de Jesús el Señor. Tan pronto como empezamos a contestar esta pregunta, ¿quién es Jesús?, nos estamos adentrando en la doctrina y la teología. Ningún cristiano puede evitar la teología. Todo cristiano es teólogo. Quizás no un teólogo en el sentido técnico o profesional, pero es un teólogo. La cuestión para los cristianos no es si somos buenos o malos teólogos. Un buen teólogo es aquel que es instruido por Dios. Este es lo que tú y yo tenemos que comprender. Lo que tú y yo somos llamados a hacer. Si no, la idea de leer la Biblia y no estar interesado en la doctrina, en la enseñanza de la Biblia, no tiene sentido. Hay grupos que se reúnen por toda parte del mundo y se reúne un apartamento, un departamento, una casa de una persona, ¿no? Y ahí se forma un grupo y lee una escritura y la primera pregunta: bueno, a ver, hermana Mila, ¿qué tú piensas de este versículo? Hermana Milagro, ¿qué tú piensas de este versículo? ¿Qué me importa su opinión? Esa no es la pregunta es ¿qué es lo que dice Dios? Y nosotros estamos exponiendo ¿qué? Nuestras opiniones. Y así hablaba, ¿no? Yo siento, yo pienso, yo creo. ¿Ok? ¿Tú sientes qué? ¿Tú piensas qué? ¿Tú opinas qué? ¿Basándose en qué? Lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo opino. Y hay miles y miles de grupos que se reúnen en esto. Miles. Y todo el mundo expresando su... La cosa es, este es Dios, nos está hablando a cada uno de nosotros. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Vamos a parar aquí para guardar la hora sagrada.
y continuamos la próxima semana. Amén. Y si no lo deje patinando, te prometo la próxima semana. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia con nosotros, Señor. Gracias de iluminar nuestros corazones y también de inspirarnos con el respiro del Espíritu Santo y la palabra suya en nuestras vidas. Ahora llévanos, Señor, de aquí, de esta clase hoy día, no solamente llenos de información, pero, Señor, caminando en un estado de transformación para tu honra y tu gloria. Ahora, Señor, nos despedimos de la presencia de uno y al otro, pero nunca de la presencia suya, en el nombre de Jesucristo. Y todos dijeron, amén. Dios me lo bendiga.